Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Pero antes de continuar, quiero agradecerle a todos los escuchas de Spotify. Gracias por estar escuchando los audios. Si no me han seguido todavía aún en YouTube, les agradecería que me siguieran. Esto me ayudaría mucho para llegarle a más personas. Bueno, continuamos con el capítulo 21. Una sacudida. Aún en el caso de los antiguos tripulantes de la Hambrain se uniesen al contramaestre, al cocinero, al capitán Lengui, a James West y a mí para continuar la campaña. Si los nuevos decidían volver, no podríamos forzarles a seguir aquella. 14 hombres, comprendiendo a Dirk Peters, contra 19 eran insuficientes, y además, ¿hubiera sido prudente contar con todos los antiguos? ¿No les espantaría la idea de navegar por aquellas regiones que parecen fuera del dominio terrestre? ¿Resistirían a los incesantes incitaciones de Heine y de sus camaradas? ¿No se unirían a ellos para exigir la vuelta al banco de hielo? Y para declarar por completo mi pensamiento, el mismo capitán Lengui no abandonaría una campaña que no daba resultado alguno. ¿No renunciaría en breve plazo a la última esperanza de salvar en aquellos lejanos parajes a los marineros de la James? Amenazado por la proximidad del invierno austral, por los fríos irresistibles, por las tempestades polares a las que no podía resistir la goleta, ¿no daría al fin orden de virar? ¿Y de qué servirían mis argumentos y mis súplicas cuando fuera yo el único que las hiciera? ¿El único? No, Dirk Peters estaría a mi lado. ¿Pero quién nos escucharía? Yo comprendía que aunque la idea de abandonar a su hermano y a los compañeros de éste desgarraba el corazón del capitán Lengui, debía estar al fin de sus ánimos. Por lo demás, la goleta no se apartaba de la línea recta marcada desde la isla Salal. Parecía que estaba unida como un imán submarino al camino de la James. Y Dios quiera que ni el viento ni las corrientes le separaran de allí. Contra las fuerzas de la naturaleza preciso hubiera sido ceder, mientras que contra otra clase de obstáculos se puede luchar. Debo mencionar una circunstancia que favorecía la marcha hacia el sur. Después de haberse dulcificado durante unos días la corriente, se dejaba sentir de nuevo con velocidad de 3 a 4 millas por hora. Evidentemente, como me lo hizo observar el capitán Lengui, tal corriente dominaba en aquel mar, por más que fuese rechazado de vez en cuando por contracorrientes muy difíciles de indicar con exactitud en los mapas. Desgraciadamente, no podíamos determinar si la embarcación de William Guy y los suyos al largo de Salal había sufrido la influencia de esta o aquellas. No hay que olvidar que su acción debió de ser superior a la del viento sobre la canoa, que desprovista de velamen, como todas las de los insulares, maniobraba con el pagaille. Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que las dos fuerzas naturales mencionadas se unían para arrastrar a la Hambrain hacia los confines de la zona polar. Transcurrieron el 10, 11 y 12 de enero sin que sucediera nada digno de ser referido. A no ser que se produjo alguna baja en el termómetro, la temperatura del aire volvió a 48 grados, 8 grados 49 minutos C sobre cero, y la del agua a 33 grados 0 grados 56 C sobre cero. ¿Qué diferencia entre las costas vistas por Arthur P.M., el calor de cuyas aguas era tal, a creerle, que la mano no le podía soportar? No estábamos, en suma, más que en la segunda semana de enero. 2 meses debían aún transcurrir antes que el invierno pusiera en movimiento los icebergs, formase los icefields y los drift, consolidándose las enormes masas de banco de hielo y solidificase las planicies líquidas de la Artántida. En todo caso, debía tenerse por cierta la existencia de una mar libre, durante el periodo estival, en un espacio comprendido entre el paralelo 72 y 87. Esta mar fue recorrida en diferentes latitudes por los navíos de Weldon, por la James, por la Hambrain. ¿Y por qué el dominio austral había de ser menos privilegiado que el boreal?
El 13 de enero el contramaestre y yo tuvimos una conversación que justificó mis inquietudes respecto a las malas disposiciones de nuestra tripulación. Los hombres almorzaban en el puesto, a excepción de Drab y Stern. En aquel momento de cuarto en la proa, la goleta hendía las aguas, impulsada por fresca brisa con todo su velamen desplegado. Francis en el timón gobernaba al suroeste. Yo me paseaba entre el palo mesana y el palo mayor, mirando las bandadas de pájaros que lanzaban gritos ensordecedores. Algunas de petrales iban a veces a colocarse en la punta de las vergas. No se pretendía apoderarse de ellos. Hubiera sido inútil crueldad, pues su carne no es comestible. En aquel momento Hurlengherli se acercó a mí, después de haber mirado a los pájaros, y me dijo: «Noto una cosa, señor Jorlin». «¿Cuál?». «Que esos pájaros no vuelan hacia el sur tan directamente como lo han hecho hasta ahora. Algunos se disponen a volver al norte». «Lo he advertido como usted, Hurlengherli. Y añado que los que están abajo no tardarán en volver». «¿Y qué deduce usted de eso?». «Deduzco que conocen la aproximación del invierno». «¿Del invierno?». «Sin duda». «No, contramaestre, y la elevación de la temperatura es tal que esos pájaros no pueden intentar volver tan prematuramente a regiones menos frías». «Oh, prematuramente, señor Jorlin». «Pues no sabemos que los navegantes han podido frecuentar siempre los parajes antárticos hasta el mes de marzo». «No a esta latitud», respondió Hurlengherli. «No a esta latitud. Además hay inviernos precoces, como hay estadios precoces. Este año la buena estación se ha adelantado más de 2 meses, y es de temer que la mala se haga sentir más pronto que de ordinario». «Es muy admisible», respondí, «pero después de todo, poco importa, puesto que antes de 3 semanas nuestra campaña habrá terminado». «Si antes no se presenta algún obstáculo, señor Jorlin». «¿Cuál?». «Por ejemplo, un continente que se extienda al sur y nos cierre el camino». «¿Un continente, Hurlengherli?». «No me asombraría mucho, señor Jorlin». «Y realmente no tendrá nada de asombroso. En cuanto a las tierras entrevistas por Dirk Peters», añadió Hurlengherli, «y sobre la que hubiera podido refugiarse los hombres de la James, no creo en ellas». «¿Por qué?». «Porque William Goose, que no debía de disponer más que de una embarcación de pequeñas dimensiones, no habrá podido aventurarse tan lejos en estos mares». «No lo aseguro yo de tan rotunda manera». «Sin embargo, señor Jorlin». «¿Qué hubiera habido de sorprendente?», exclamé, «en que William Goose hubiera tocado tierra en cualquier parte al impulso de las corrientes? Supongo que no habrá permanecido durante 8 meses a bordo de su canoa. Sus compañeros y él habrán podido desembarcar ya en una isla o en un continente, y este es motivo bastante para no abandonar nuestra pesquisa». «Sin duda, pero no todos son de esa opinión», respondió el contramaestre moviendo la cabeza. «Lo sé, contramaestre, y es lo que más me preocupa». «¿Acaso aumentan las malas disposiciones?». «Lo temo, señor Jorlin. La satisfacción de haber ganado algunos centenares de dólares se han debilitado mucho, y la perspectiva de ganar algunos más no impide las quejas. No obstante, la prima es apetitosa. Desde la isla Salal al polo, admitiendo que se pueda llegar hasta allí, hay 6 grados, y 6 grados a $2,000 cada uno hace $12,000 para 30 hombres. $400 por cabeza. Linda suma. Pero, a pesar de esto, ese maldito Hernet trabaja de tal manera a sus camaradas que yo les veo pronto alargar la barra y la amarra, como suele decirse». «Por parte de los reclutados lo admito, contramaestre, pero los antiguos... hay 3 o 4 que empiezan a reflexionar y ven con inquietud que la navegación se prolonga. Pienso que el capitán Lengui y sus lugartenientes sabrán hacerse obedecer». «Veremos, señor Jorlin. Además, no puede suceder que el mismo capitán se desanime, que le arrastre el sentimiento de su responsabilidad y que renuncie a proseguir esta campaña». «Sí, también yo lo temía, y para esto no había remedio alguno». «Respecto a mi amigo Edincorp, respondo de él como de mí mismo,
iríamos al fin del mundo, admitiendo que el mundo tenga fin si el capitán lo quisiere. Pero nosotros dos, Peter y usted, somos pocos para obligar a los demás. ¿Y qué se piensa del mestizo?, pregunté. A fe mía, que sobre todo a él le acusan nuestros hombres de la prolongación del viaje. Usted, señor Jorlin, ha influido en esto bastante, pero usted paga, y paga bien, mientras este testarudo de Peter se empeña en que su pobre P.M. vive todavía, cuando debe estar ahogado o aplastado, en fin, muerto después de 11 años. Esta era mi opinión, hasta el punto de que yo no discutía con el mestizo respecto al asunto. Vea usted, señor Jorlin, añadió el contramaestre, al principio de la travesía Peter inspiraba alguna curiosidad, que se convirtió en interés cuando salvó a Martin Hall. Ciertamente que no se volvió más comunicativo ni más hablador que antes, no, el oso no salió de su agujero, pero ahora ya se sabe quién es, y a fe mía que esto no le ha hecho más simpático. En todo caso, él ha sido el que, hablando del yacimiento de tierras al sur de la isla Salal, ha decidido a nuestro capitán a lanzar la goleta en esta dirección, y si actualmente ella ha pasado el grado 86 de latitud, a él se le debe. Convengo en ello, contramaestre. Así es que yo temo que se procure jugarle una mala pasada. Peter se defenderá, y compadezco al que se atreva a tocarle con la punta del dedo. Conforme, señor Jorlin, pero si se lanzan todos contra él, conseguirán su objeto y le arrojarán al fondo de la cala. En fin, aquí estamos nosotros, y espero contar con usted para prevenir toda tentativa contra Peter. Haga usted que sus hombres entren en razón. Hágales comprender que tenemos tiempo de volver a las Flanclac antes de que termine la buena estación. Es preciso que sus quejas no den pretexto al capitán para virar sin que hayamos conseguido nuestro objeto. Cuente usted conmigo, señor Jorlin. Yo le serviré a usted hasta donde pueda. Y no se arrepentirá usted de ello, Hurlengerlin. Nada más fácil que añadir un cero a los $400, que serán entregados a cada hombre, si éste es más que un simple marinero, si desempeña las funciones de contramaestre a bordo de la Hambrain. Esto era atacar a aquel ente original por su lado flaco, y yo estaba seguro de su apoyo. Sí, él lo intentaría todo para deshacer las maquinaciones de unos, despertar el valor de otros, vigilar sobre todo Peter. ¿Conseguiría que la rebelión no estallase a bordo? Durante los días 13 y 14 no aconteció nada notable. La temperatura descendió de nuevo, lo que me hizo observar el capitán Lenguy mostrándome las numerosas bandadas de pájaros que no cesaban de remontar en la dirección norte. Mientras me hablaba comprendía yo que sus últimas esperanzas no tardarían en desaparecer, y ¿por qué asombrarme de ello? Del yacimiento indicado por el mestizo no se veía nada, y estábamos ya a más de 180 millas de la isla Salal. A todos los vientos del compás, el mar, nada más que el mar, inmenso, con su horizonte desierto, al que el disco solar se aproximaba desde el 21 de diciembre y que desfloraba el 21 de marzo para desaparecer durante los 6 meses de la noche austral. De buena fe, podía admitirse que Williams Guy y sus 5 compañeros hubiesen podido flanquear tal distancia sobre una frágil barca, y tuviéramos aún la probabilidad de recogerlos. El 15 de enero, una observación exactamente practicada dio 43 grados 13 minutos de longitud y 88 grados 17 minutos de latitud. La Hambrain estaba a 2 grados del polo, menos de 120 millas marinas. El capitán no procuró ocultar el resultado de esta observación, y los marineros estaban bastante familiarizados con los cálculos de la navegación para comprenderla. Además, si se trataba de explicarles las consecuencias de ella, ¿no estaban allí Martin Hall y Hardy? Además, ¿no estaban allí Hermet para exagerarlas hasta el absurdo? Así, durante la tarde, no pudo poner en duda que el Sailing Master hubiera maniobrado de forma de sobreexcitar los espíritus. Los hombres, agrupados al pie del mástil de mesana, hablaban en voz baja, lanzándonos aviesas miradas. Se celebraban conciliábulos,
2 o 3 marineros vueltos avante hacían gestos de amenaza. En fin, la cena acabó con murmullos tan violentos que James West exclamó: ¡Silencio! Y avanzado, dijo con voz breve: el primero que abra la boca se las entenderá conmigo. El capitán Lenguy se había encerrado en su camarote, pero a cada instante yo esperaba verlo salir, y después de lanzar una última mirada al largo, no dudaba yo que daría orden de virar. Sin embargo, al siguiente día la goleta siguió la misma dirección. El timonel tenía siempre el cabo al sur. Por desgracia, circunstancia muy grave, algunas brumas comenzaban a aparecer. Confieso que yo estaba muy inquieto, mis dudas aumentaban. Era evidente que el lugarteniente no esperaba más que la orden de cambiar la barra. Por grande que fuera el disgusto del capitán Lenguy, éste no tardaría en dar la orden. Hacía varios días que yo no había visto al mestizo, o por lo menos que no había cambiado palabra con él. Evidentemente le había puesto en cuarentena, y así que aparecía en el puente, todos se apartaban de él. Iba a ponerse de codos en la baranda y los demás se dirigían a estribor. Solo el contramaestre afectuaba no alejarse, le dirigía la palabra. Verdad que sus preguntas quedaban sin respuesta. Debo advertir además que a Dirkspeter no parecía preocuparle tal situación. Absorto en sus obstinantes pensamientos, tal vez no advertía nada. Lo repito, si hubiera oído a James West gritar «Cabo al norte», no sé a qué actos de violencia se hubiera entregado. Como parecía evitar mi presencia, yo me preguntaba si no provenía esto de cierto sentimiento de reserva, y para no comprometerme más. Sin embargo, en la tarde del 17 el mestizo manifestó intención de hablarme, y jamás hubiera yo podido imaginar lo que iba a saber por aquella conversación. Un poco fatigado y no sintiéndome bien, acababa yo de entrar en mi camarote, cuyo tragaluz lateral estaba abierto mientras el de atrás estaba cerrado. Dieron un ligero golpe a la puerta. «¿Quién es?», pregunté. «Dirkspeter». «¿Quiere usted hablarme?». «Sí». «Voy a salir». «Si usted quiere, yo preferiría... ¿Puedo entrar en su camarote?». «Entre usted». El mestizo empujó la puerta y entró. Sin levantarme del catre sobre el que estaba extendido, le hice señal de que se sentara en el sillón. Dirkspeter permaneció en pie. «¿Qué me quiere usted, Dirkspeter?», pregunté. «Decirle a usted una cosa. Compréndame usted, señor, porque me parece bien que usted sepa. Que usted solamente sepa. En la tripulación no se puede nunca sospechar. Si es grave y si teme usted alguna indiscreción, ¿por qué decírmelo?». «Sí, es preciso. Imposible guardar esto. Pesa mucho, como una roca». Y Dirkspeter se golpeaba violentamente el pecho. Después, reprimiéndose, añadió: «Sí, siempre tengo miedo de que se me escape durante el sueño, que alguno lo oiga, pues yo sueño con ello». «¿Usted sueña?», respondí. «¿Y con qué?». Con él. Por esto duermo en los rincones solo, por miedo de que sepa su verdadero nombre». Tuve entonces el presentimiento que el mestizo iba tal vez a responder a una pregunta que yo no le había hecho aún, pregunta relativa a este punto oscuro: ¿por qué después de haber abandonado Illinois había ido a vivir en las Flanclads bajo el nombre de Hun? Cuando le hice la pregunta, él respondió: «No es eso, no es eso lo que yo quiero». Insisto, Dirkspeter, y deseo saber primeramente por qué razón no ha permanecido usted en América y por qué razón ha elegido usted la Flanclad. ¿Por qué razón, señor? Porque quería aproximarme a P.I.M., a mi pobre P.I.M., porque esperaba encontrar en las Flanclad una ocasión para embarcarme en un ballenero con destino a la mar austral. Pero ese nombre, Hun, yo no quería el mío, no quería el mío a causa del asunto del Gran Pus. El mestizo acababa de hacer alusión a la escena efectuada a bordo del brig americano,
cuando se decidió entre Augusto Bernard, Arthur P.M., Dirk Peters, el marinero Parker, que uno de los 4 sería sacrificado a la suerte para servir de alimento a los otros 3. Yo recordaba la resistencia de Arthur P.M. y cómo se vio obligado a no rehusar su papel en la tragedia que iba a representarse, tal es su propia frase, y el horrible acto cuyo cruel recuerdo debía de envenenar la existencia de todos los que habían sobrevivido. Sí, Arthur P.M. tenía en sus manos las pajas para la suerte. La más corta designaría a la víctima, y habla de aquella especie de involuntariedad ferocidad que él sintió de engañar a sus compañeros, de hacer trampa. Esta es la palabra que emplea, pero no la hizo, y pide perdón por haber tenido tal idea. Póngase uno en su caso. Después se decide y presenta su mano que guarda las 4 astillas. Dirk Peters sacó el primero. La suerte le ha favorecido. Nada tiene que temer. Arthur P.M. piensa que existe una probabilidad más contra suyo. Augusto Bernard saca a su vez, salvo también. Ahora Arthur P.M. piensa que las probabilidades son las mismas para Parker y él. En este momento toda la ferocidad del tigre se apodera de su alma. Siente contra su pobre compañero su semejante el odio más intenso y más diabólico. 5 minutos transcurren antes que Parker ose sacar. Al fin Arthur P.M., con los ojos cerrados, ignorando si la suerte le ha favorecido o le ha sido contraria, siente que una mano coge la suya. Era la mano de Dirk Peters. Arthur P.M. acababa de escapar a la muerte. Y entonces el mestizo se precipita sobre Parker, que es derribado de un golpe en la espalda. Sigue la espantosa contienda, y las palabras no tienen virtud bastante para conmover al espíritu con el completo horror de la realidad. Sí, yo conocía esta horrible historia, no imaginaria, como largo tiempo había creído. He aquí lo que había pasado a bordo del Grampus, el 16 de julio de 1827, y era inútil que yo buscase la razón por la que Dirk Peters acababa de recordármela. No iba a tardar en saberlo. Y bien, Dirk Peters, le dije, le pregunto a usted, puesto que había ocultado usted su nombre, ¿por qué le ha revelado cuando la Hambrain estaba anclada en la isla Salal? ¿Por qué no ha conservado usted el de Hull? Señor, compréndame, se dudaba de ir más lejos, se quería retroceder, estaba decidido, y entonces pensé, sí, que diciendo que yo era Dirk Peters, el compañero del pobre P.M., se me escucharía, se creería que aún estaba vivo, se iría en su busca, y sin embargo, era muy grave pues, era confesar que yo había matado a Parker, pero el hambre devoradora. Vamos, Dirk Peters, respondí, usted exagera. Si la suerte le hubiera sido adversa, usted hubiera sufrido la de Parker. Realmente no se le puede acusar de un crimen. Señor, compréndame usted, ¿acaso la familia de Parker hablaría como usted lo hace? ¿Su familia? ¿Tenía parientes? Sí, y por eso en la relación P.M. le cambió el nombre. Parker no se llamaba Parker, se llamaba... Arthur P.M. ha orado muy cuerdamente, respondí, y en cuanto a mí, no quiero saber el verdadero nombre de Parker. Guarde usted ese secreto. No, yo se lo diré a usted, esto me pesa demasiado. Y tal vez me alivie cuando le diga a usted, señor Jorlin. No, Dirk Peters, no. Se llama Hall, Ned Hall. ¿Hall?, exclamé. ¿Lo mismo que nuestro maestro velero? Que es su propio hermano, señor. ¿Martin Hall? ¿Hermano de Ned? Sí, compréndame usted, su hermano. Pero él cree que Ned Hall ha perecido, como los demás, en el naufragio del Grampus. No fue así. ¿Y si él supiera que yo...? En aquel momento, una violenta conmoción me arrojó del catre. La goleta acababa de dar tal sacudida sobre estribor que faltó poco para que naufragase. Y oí una voz irritada que decía: ¿Quién es el perro que está al timón? Era la voz de James West.
y aquel a quien interpelaba de tal modo Hernet. Me lancé fuera de mi camarote. ¿Has abandonado la rueda?, repetía James West, que había cogido a Hernet por el cuello de la blusa. Lugarteniente, yo ignoraba. Sí, es preciso que la hayas dejado, y por poco zozobra la goleta. Era evidente que Hernet, por uno u otro motivo, había abandonado un momento el timón. ¡Grantia!, gritó James West, llamando a uno de los marineros. ¡Coge la barra! Y tú, Hernet, al fondo de la cala. De repente se oyó el grito de ¡Tierra! ¡Tierra! Y todas las miradas se dirigieron al sur. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este excelente capítulo del libro La Esfinge de los Hielos. Espero que les haya gustado este grandioso capítulo. También espero los comentarios para saber qué tal les está pareciendo este libro. Gracias y hasta la próxima.